invito a orar también. Si quiere lo hace sentado, de pie, como quiera. Pero oramos al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre bendito, por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, en esta hora, Padre bendito, te pedimos por misericordia, Dios amado, que nos hables. Te pedimos por misericordia, Señor, que pueda, Dios del cielo, guiar mi vida, Padre bendito, para poder hablar a tu iglesia. Señor, que también puedas, Padre, a mi hermano, Señor, poner temor para poder oír tu palabra. Amén. Por misericordia, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo, háblanos, Señor, en este día, en esta noche, Señor. Por misericordia, que sea su palabra, Señor, que no sea la voz del joven, Señor, que no sea la voz, Padre, del hombre que tiene un conocimiento, Señor, sino que sea tu voz, Señor. Porque en ese propósito nos hemos congregado, Señor, en ese fin hemos estado en este lugar y para eso hemos venido, Señor. No hemos venido porque las alabanzas son lindas, Señor. No hemos venido, Señor, por un compromiso con el pastor, Señor, sino que estamos aquí, Señor, por tu bendita palabra. Estamos aquí, Señor, porque necesitamos crecer, necesitamos, Dios del cielo, ser formados. Señor, prepáranos para tu venida, prepáranos, Señor, para ese día que se han de acabar todas las cosas, Padre bendito, ese día que va a sonar tu trompeta, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amén, glorifica al Señor. Siempre me pilla de sorpresa el pastor. Avisa. ¿Se ven tristes? A lo mejor usted quería que alguien diferente predicara hoy día. Bendito sea el nombre del Señor. Tome asiento, hermano. Tome asiento. Cuando el pastor hablaba de ese niño que aparece, también lo he visto. Parece un niño bien desnutrido, bueno, prácticamente totalmente desnutrido, y un buitre a su lado. Es penoso ver eso. Yo tengo compañeros en mi trabajo que son haitianos, que ellos vienen de ese lugar, escapando de ese lugar. Y ellos, en realidad, en este lugar han establecido, han formado familia y se han olvidado de aquella gran tragedia que sucedió allá, donde los muertos andaban tirados por todos lados, donde la gente no tenía que comer, donde era un caos. Y hoy gente como ellos en este país han podido restablecerse, han podido tener trabajo, no han sido discriminados, sino que han sido ayudados. Y eso también se valora en la gente que no conoce a Dios, gente que le ha extendido su mano. Asimismo, como tenemos un país donde la gente es libre de poder entrar, donde no es como en Estados Unidos, que no puede entrar cualquiera. En este lugar se ha acogido a aquellos que han estado en un conflicto como ellos, que gracias a Dios a nosotros no nos ha tocado vivirlo. Yo no sé cuántos de aquí de ustedes han pasado hambre alguna vez. Han estado sin comer, sin tener qué comer. Es triste estar en esa situación. O estar comiendo un pan duro. O estar tomando una agüita con un poquito de arroz todos los días. Gente que vive en esa circunstancia. Y en realidad una persona que ha vivido estas cosas siempre va a comer de lo que le pongan en la mesa.
porque en la necesidad su pueblo quería pasar hambre y no desprecia nada. Aleluya, amén, Señor, gloria a Dios. Por eso vemos la gente fácilmente, la que no tiene necesidad y la que nunca ha pasado hambre, cuando se regodean, es que no me gusta esto, es que no me gusta esto otro, es que yo no como de esto. Y nos damos cuenta de cosas que no deberían ser nosotros como hijos de Dios. El mismo Pablo decía, he aprendido a contentarme en todo, teniendo abundancia y teniendo escasez. Entonces, en realidad, aún en ese ejercicio Dios va a tener que prepararnos. Saber estar contento en la necesidad, saber estar contento cuando no hay nada que echarle a la olla. Estar contento en cualquier tipo de circunstancia. Delante nuestro hermano Emerson leía un versículo y me quedó en la mente, decía, vuestra paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Tener paz, tener tranquilidad en un momento de aflicción. Un día de hambre cualquiera lo pasa, 2 días también, pero ¿qué pasa si siguen? ¿Qué pasa si después no tiene nada para echarle a la olla y le vienen las cuentas, le viene todo encima, no tiene para comer y empiezan los problemas? En realidad, ahí nos damos cuenta de en quién hemos fundamentado o en quién hemos sobrefundamentado, porque el fundamento es Cristo. Y nos damos cuenta de nuestras realidades. En una parte en el libro de Deuteronomio, Dios le dice a Israel, le hizo pasar por el desierto, te hice tener hambre, solamente para saber una cosa, qué era lo que había en tu corazón, si es que habías o no habías de guardar mis mandamientos. Aleluya. Y va a llegar el día para nosotros, hermano. Va a llegar el día para usted, va a llegar el día para mí, donde se cumplirá o no se cumplirá la palabra que vivió Israel, que le hizo tener hambre, para mostrarle que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿quién puede vivir con eso? Es bonito, hermano, venir a la iglesia, a lo mejor un poco de frío ahora, mire, ya mucha gente faltó con un poco de frío. Es bonito, muchos tomaron oncecita, muchos aquí ahora alimentándose de la palabra de Dios, pero ¿quién de nosotros hemos demostrado que realmente somos hijos de Dios? Que la prueba nos ha dicho, la prueba en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, que ¿cuánto hemos sido probados en ese ámbito? Una prueba no es que a lo mejor usted tenga un conflicto o un problema con su esposo, con su esposa, o que le fue mal en el trabajo o lo despidieron. Esos no son conflictos, hermano. Los verdaderos conflictos empiezan cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios se determinan por seguir a Cristo. Hay parte de los conflictos para nuestra vida. No parte, hermano, porque en el mundo también pasamos hambre, en el mundo también vivimos cosas, pero hoy en el Señor es diferente. Hoy en el Señor podemos vivir circunstancias adversas, circunstancias que a lo mejor no son muy humanas, pero sabemos de que en el Señor podemos soportar todas las cosas. Sabemos de que en el Señor hay algo que no es lo que tienen los del mundo, que el mundo, cuando hay un problema, siempre el mundo recurre a poder olvidarse del problema, a poder desentenderse, a poder olvidarlo de cualquier tipo, de cualquier manera. Pero nosotros en el Señor somos diferentes, porque enfrentamos nuestros problemas. Cuando hay deudas ya no las dejamos botar. Cuando hay que pagar algo no nos hacemos los desentendidos, sino que respondemos como hijos de Dios. Amén. Así debería ser en cada uno de nosotros. Amando la venida del Señor, pagando nuestras deudas. Lo dirá, ¿cómo? ¿Es verdad? El que ama a Cristo va a pagar sus deudas, no quiere estar atado con nadie. Para que el día que venga el Señor no tenga que deberle nada a nadie. No tengamos que deberle nada a nadie. Porque ¿de qué manera podemos volar delante de la presencia de Dios si le debemos a todos? Aleluya. Algún día va a venir el Señor
como lo dice su palabra, hacer cuentas con nosotros por lo que se nos dio, por lo que se nos entregó. Y en ese momento ya no va a estar como el abogado, sino que va a estar como el juez que va a pedirle cuenta por lo que Dios le dio. Se nos ha dado tanto, hermano. Se nos ha dado tanto, el Señor nos ha dado tantas cosas. Privilegiados de Dios de que nosotros no pasamos hambre. Privilegiados del Señor que nosotros podemos estar sentados en una silla debajo de un techo alabando al Señor. Son cosas pequeñas, pero que si no las valoramos, hermano, no vamos a valorar lo mayor. No vamos a valorar la eternidad. Tenemos que ser agradecidos en estas cosas. En estas cosas de que Dios nos ha dado, tenemos a nuestro hermano al lado un día más que lo podemos ver. Un día más de la misericordia de Dios. Gracias, Padre eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué es así mismo donde está? Vamos a leer solamente un versículo. Miren el libro de Juan, capítulo 1. ¿La has encontrado? Capítulo 1, versículo 48. Mire, oiga con atención. Dice el 1:48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Puro versículo vamos a leer. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención este versículo. Jesús, hablando de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dice. Un varón de Israel que practicaba la justicia, que andaba en verdad, que caminaba en el Señor, que a lo mejor aún no conociendo al Mesías, no conociendo al Cristo, practicaba la justicia, que Dios da testimonio de él. No era que dio testimonio Felipe, no era que dio testimonio otro hombre, sino que Jesús da testimonio de él. Jesús dice de Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Amén. Talento el culto. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de que Felipe te llamare, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay algo que resaltamos en esta palabra, es que Dios da testimonio de un hombre. Es que Dios da testimonio de un verdadero israelita que estaba debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de una higuera? No había nadie, estaba solo. Por eso es que el Señor le declara una palabra y le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael estaba en ese lugar solo, no sabemos qué estaba haciendo. A lo mejor orando a Dios, a lo mejor leyendo la Escritura, algo estaba haciendo.
Pero lo que sabemos es de que estaba solo, porque Dios descubre su corazón y le dice. Y cuando Jesús le declara estas palabras, él mismo le dice, responde Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque le declara una verdad, le declaró algo que solamente él sabía. Le dice: Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Estando debajo de esa higuera, el Señor descubre lo que está en el corazón. Antes de que Felipe te viese, yo te vi, le dice el Señor. Pero primero de eso da testimonio de Natanael. Da testimonio de que un verdadero hijo de Dios. Da testimonio de que un verdadero israelita. Y si hay algo que me he preguntado yo, y le he dicho al Señor, y creo que lo he comprendido. A Natanael le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahora pregúntese dónde estaba usted cuando lo vio el Señor. Pregúntese en qué condición y de qué manera estaba usted cuando el Señor lo vio. ¿En dónde estaba? De seguro que debajo de la higuera no estábamos. Si tuviera que representarme yo creo que el Señor dijo: cuando estabas muerto en delito y pecado yo te vi. Cuando estabas perdido yo te vi. Cuando no tenías esperanza. Cuando había una sentencia sobre tu vida, yo te vi. No era mi condición, no había un testimonio de Dios para conmigo. No era un verdadero israelita como Natanael. Pero sin embargo no me dejó excepto de la misericordia de Dios. No nos dejó excepto de la misericordia de Dios. Viviendo una vida pagana, viviendo una vida de pecado, Jesucristo nos vio. Jesucristo puso su mirada en usted, puso su mirada en mi vida. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, Él nos vio. Eso es glorioso, hermano, del Señor, de que Él, siendo Dios, hermano, da testimonio de un hombre, de un verdadero israelita que estaba debajo de la higuera. La higuera es Israel, estaba ahí. Pero nosotros no estábamos en ninguna parte. Nosotros estábamos directo a la condenación. Estábamos expuestos a la muerte. Pero Jesucristo en su amor y misericordia, hermano, tuvo que vencer la muerte para poder rescatarnos. No se trata de cualquier sacrificio. No se trata de que solamente nos vio y nos tomó, sino que para poder rescatarnos tuvo que hacerse carne. Nos vio y vio de que éramos hombres y mujeres que íbamos sin rumbo y sin esperanza. Y tenía que ir con urgencia a rescatarnos. Porque de cierto debajo de la higuera no estábamos. Había algo que estaba sobre nosotros y era una nube gris y oscura, de pecado, de tiniebla. Y el Señor tuvo que entrar en ese lugar. Tuvo que vencer la muerte. Tuvo que descender a las profundidades. Y aún así, hermano, lo que hoy nosotros vemos y lo que hoy nosotros apreciamos, la gente, hablamos de que Jesucristo venció la muerte. Hablamos de que Él al tercer día resucitó. Pero ¿qué pasa si alguien le pregunta: bueno, y si Dios resucitó, ¿por qué los muertos mueren, los que mueren en Cristo, igual que todos? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos nosotros confirmar de que realmente los muertos resucitan? De que el que está en Cristo no muere. ¿Cuál es la diferencia entre el que muere con Cristo y sin Cristo, si a las finales a los dos se le echan tierra encima? Y la gente a las cosas espirituales no va a creer.
¿Cómo podemos demostrarle a la gente que Jesucristo es real? Que Él resucitó al tercer día, que Él vive. Si aún, hermano, nosotros en esta muerte terrenal, en esta muerte física, aún esta muerte simbólica, aún esta muerte un paso a la verdadera muerte. Nosotros en esta muerte no es que Dios nos vino a librarnos de esta muerte. Jesucristo vino a librar al hombre, al alma, nuestro espíritu de la segunda muerte. La muerte final, la muerte donde el hombre no tiene esperanza. Este cascarón, este cuerpo, es necesario de que muera. Pero algún día va a resucitar el hombre eterno, el ser eterno, el que está en nosotros. Algún día Jesucristo va a hacer un llamado, pero Dios no vino a entregar su vida para que algún día este cuerpo resucitara, este cuerpo humano terrenal. Van a resucitar los muertos transformados. Van a resucitar los muertos glorificados. Y si hay algo que el Señor venció, fue la muerte. Pero la muerte de su alma, la muerte de su vida. Estábamos, como le decía, estábamos expuestos y sentenciados a una vida sin Cristo, a una vida en oscuridad, a una vida de angustia, a una vida que era separado de Dios. Estábamos muertos, pero la resurrección de Cristo hizo resucitar nuestras vidas, hizo resucitar nuestro espíritu, espíritus que estaban cautivos, espíritus que estaban con una sentencia. Ya incluso antes de nacer veníamos con una sentencia. No era que yo nazco y pequé y tengo sentencia, no. Desde Adán en adelante todos los que nacieran no tenían esperanza. Y no tan solamente Jesucristo venció la muerte, Él se llevó nuestras culpas, Él pagó por nuestros delitos, Él pagó por aquellas cosas que nosotros como seres humanos hicimos, y aún así las cosas que a lo mejor más adelante usted va a hacer, Jesucristo las pagó, llevó en su carne, llevó en su cuerpo, para poder vencer la muerte. Hay una diferencia cuando el Hijo de Dios muere y muere el impío. Los dos los meten en un cajón, los dos van y los llevan a un cementerio y a los dos le echan tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es una. También los dos van a resucitar para eternidad. Así que cualquiera tiene vida eterna. ¿Sabía o no? Ahora la diferencia es que una vida eterna es perdido. Perdido. Y la otra vida eterna es en Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios muere, no viene la muerte, no viene el diablo, no viene, aleluya, espíritu inmundo a buscar su alma, sino que su alma descansa a los pies de Jesucristo hasta el día de la redención. Y no resucitaremos, hermanos, para ser condenados juntamente con el mundo. No vamos a resucitar para recibir una sentencia. Vamos a resucitar para poder ser galardonados. Vamos a resucitar para poder ir a gozar una vida eterna con Cristo. Pero el que está en el mundo muere en la carne y el día del juicio se va a levantar, como dice el libro de Daniel. Se levantarán confundidos, no sabrán por qué están, no sabrán por qué se levantaron, y van a encontrarse delante del trono de Dios, delante de Dios con un juez, aleluya, el gran juez del trono blanco, donde le dirá: mira, por esto y por esto, porque yo te hablé, porque yo te dije, porque todas estas personas te hablaron, y les va a mostrarles la vida, y confundidos y sabiendo que eso era verdad, no van a tener nada que decir. Y dice la Escritura que su lengua se va a pegar a su paladar porque no van a tener excusa. Y ese momento va a ser terrible porque el hombre espera ver algo para creer. El hombre espera poder ver. Si el hombre ve un demonio, ve un ángel, cree. Pero la palabra lo declara, el evangelio es locura, el evangelio es poder de Dios. En esto no hay algo. Antiguamente, mire, ni con las señales, siendo el pueblo de Israel, creyó.
¿Qué pasa si Dios no diera señal en estos tiempos? Yo creo que aún muchos no creerían. Aún muchos no seguirían al Señor. Pero las mayores señales son las vidas transformadas. Las mayores señales son aquellos hombres que un día estaban muertos en el pecado, que estaban presos en el alcohol, presos en la droga, presos, aleluya, en diferentes tipos de pecados, y hemos sido libertados por Jesucristo. Y somos nosotros una evidencia viva de que Cristo vive. Dice, porque Él vive, nosotros vivimos. Y mientras Él viva, nosotros vamos a vivir, y Él nunca va a dejar de ser, y tenemos una vida por delante eterna para con el Señor. Para los que no rehúsen a creer en el Hijo. Rehusarse a creer en el Hijo no es solamente, hermano, como el impío que lo desecha. Rehusarse a creer en el Hijo es no querer hacer su voluntad. El Señor me ministró con una palabra el otro día, venía en la micro, sobre un verdadero hijo, sobre el hombre que pone su vida por la palabra, sobre el hombre que puede permitir de que de él digan muchas cosas, sobre el hombre que puede permitir de que de él a lo mejor hagan escarnio, pero no va a permitir de que pisoteen la palabra. Pisotéenme a mí, pero la palabra no. De esa manera es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, va a permitir de que le digan muchas cosas. Pero cuando la esposa venga a decirle cosas de la palabra, aún a la esposa le va a decirle que no es así. No va a permitir de que sus hijos sobrepasen por la palabra. No va a permitir que ni su padre ni su madre será muy su papá, muy su mamá, pero no van a venir a pasar por encima de la palabra. A nosotros lo dirán los que quieran, las cosas que quieran, pero de Él no. Es que eso se ve mucho en estos tiempos. Como muchas veces nos decimos nos decimos hijos de Dios, y vemos como muchas veces la misma palabra es transgredida. Es transgredida, y muchas veces no hay ni una reacción del Hijo de Dios. No hay ninguna reacción. No hay nada. Y aún así mismo, muchas veces, por las mismas personas que se dicen ser hijos de Dios, vemos como la palabra es transgredida. Pero nosotros, hermano, si queremos ser verdaderos hijos de Dios, que nos aborrezcan a nosotros, que digan de nosotros lo que quieran, pero de la palabra no, hermano. Nosotros somos encargados de poder guardar esta palabra, de poder portar esta palabra. Si vemos de los profetas, hicieron lo que quisieron, pero nunca callaron su boca. Si vemos del hombre de Dios, de los apóstoles, pudiendo estar en los momentos más difíciles, momentos donde a Pedro lo crucificaron con una cruz invertida, hombres que no negaron la palabra, hombres que prefirieron que hicieran lo que quisieran con su vida, pero que nadie transgrediera la palabra, que nadie le hiciera dudar de lo que Dios le había dado. Y ahora de que Dios dé testimonio de un hijo como Natanael, de que Dios le diga a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Mire qué glorioso. Pero más glorioso es cuando Dios ve a un perdido. Es cuando Dios ve a un perdido y a Dios se conmueve en su corazón y dice: a ese lo quiero salvarlo. Porque de Natanael da un buen testimonio porque era justo. Pero de nosotros no había justicia, en nosotros no había una obra buena, en nosotros no había luz, no había nada. ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo precioso que teníamos? Si dice la Escritura que nosotros éramos una llaga y llaga podrida, una llaga que daba mal olor, que se veía putrefacta, que no tenía ningún valor. El que pasaba le hacía el quite. El que pasaba decía: no, con ese no. El pecado nos tenía podrido. El pecado nos tenía como una llaga. El pecado nos tenía maloliente. El pecado nos tenía separado de todo, nos tenía asediados, cercados. Pero Jesucristo vino y venció el pecado.
Vino a vencer la muerte, vino a vencer al diablo, vino a hacer estremecer las puertas del infierno para poder librarnos y sacarnos de ese lugar. En el infierno se sacaban cuentas felices, hartos millones de perdidos, hartos millones, pero vino uno que se llevó esa sentencia. Vino uno que se llevó esa hoja y la hizo pedazo en su carne. Y esa hoja ya no es de perdido, esa hoja ahora está en los cielos y es de puros salvos que vamos con el Señor. Era una hoja que estaba con perdidos, gente sin esperanza, pero Jesucristo se dignó, el Hijo de Dios, para poder decir: estos ya no son perdidos. Aleluya. Estos se van conmigo. Gracias, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Aleluya. 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 Y podemos ver aleluya, de que a Dios no le podemos comprender. Podemos ver nosotros de que a Dios no le podemos entender. No podemos entender este amor que sobrepasa todo. Este amor que pone su vida por la vida de su amigo. Este amigo que lo da todo por aquellos que un día le iban a despreciar, pero sabía que con el tiempo le iban a llegar a amar. Si cuántas veces no le despreciamos, cuántas veces no se nos predicó y lo despreciábamos, pero aún Dios en su amor y misericordia esperó en ti, esperó en mí, esperó de que algún día nos volviéramos. Sabía de que en nosotros, Dios sabía de que algún día no íbamos a volver. Nunca lo dudó. Aleluya. Es por eso que empezamos hablando y diciendo: mire, si Dios nos amó de esta manera, y el que usted y yo pase hambre, el que usted y yo tengamos frío, el que usted y yo nos veamos enfrentados a situaciones, ese amor, aleluya, sobrepasó todo lo que nosotros podamos vivir. Sobrepasó, pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros podamos vivir, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de nosotros en esta hora podríamos estar en otro lugar. Podríamos estar haciendo las cosas que hace en el mundo, las cosas que Dios aborrece. Nosotros podríamos estar incluso aún en nuestra casa, calentito, viendo una película. Podríamos estar ahí. Pero ¿qué lo mueve a venir a matarse de frío para acá? ¿Qué es lo que nos mueve a estar en este lugar? A lo mejor a agarrarse un resfrío, a mojarse. Cuando está en estas circunstancias entendemos hartas cosas. Cuando está la aflicción entendemos hartas cosas. Yo puedo entender a Pedro cuando vivía momentos difíciles, donde uno ha querido hacer cosas, pero sin embargo el amor de Dios es tan grande que el hombre es imposible de que se aparte de Dios. De verdad, hermano, es imposible apartarse de Dios. Pedro decía: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿Y qué podemos decir nosotros? ¿A quién iremos, Señor? Aunque llueva, aunque haga frío, aunque me vengan las pruebas, Señor, pero ¿a quién iré? En este lugar se demuestra de que hay gente que viene por una palabra. No importando un frío, no importando, aleluya, la lluvia. Es gente que la mueve, a lo mejor no sabe ni por qué se mueve, pero el Espíritu los lleva, el Espíritu los mueve, porque el Espíritu necesita oír la voz de Dios. El Espíritu necesita la palabra.
Bendito sea el nombre del Señor. En un tiempo yo me movía sin saber, en un tiempo andaba haciendo hartas cosas, buscaba de Dios, hacía hartas cosas, pero sin conocimiento. Yo hoy en día entiendo tantas cosas y le doy gracias al Señor, porque Dios nunca me dejó, porque el Espíritu me guiaba. A lo mejor pesa lo que yo no quería hacer en mi carne, el Espíritu me guiaba. En una ocasión, cuando estaba recién llegado a la casa de oración, cuando me acerqué al Señor, llevaba pocos meses. Y un día en una discusión con mi esposa digo, ya no sirvo más a Dios. Pesqué dinero que estaba en mi casa y digo, voy a ir a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Y sabe qué? No alcancé a caminar 2 cuadras y el Espíritu de Dios hizo pedazo mi corazón. Ya no dependía de mí, yo no podía retroceder. No entendía por qué sucedía eso en mi vida. Hoy entiendo de que Él me llamó. No es que yo haya querido venir y sentarme en este lugar y que yo haya escogido un padre, sino que el Padre quiso escoger a hijos. Es diferente nuestra vida. Antiguamente nuestra felicidad estaba en un fin de semana, en drogarse, en estar con una botella de cerveza. Pero hoy nuestra felicidad es otra. Hoy nuestra felicidad es diferente. Nuestra felicidad no es como la del mundo. La felicidad la tenemos con dinero o sin dinero. La felicidad la tenemos en momentos buenos, en momentos malos. Oh, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos esta paz que no tenemos el entendimiento para poder comprenderla. Bendito sea el nombre del Señor. La aflicción y la tribulación va a ir mostrándonos al Señor. La prueba va a ir mostrándonos a Cristo, nos va a ir revelándolo a Él. Oh, fue tan necesario, hermano, las cosas que yo viví. Todo fue tan necesario para este plan del Señor. Todo es tan necesario en tu vida. Nunca desatribuyas nada al Señor. Nunca digas por qué esto me pasa a mí. Nunca lo digas. Tampoco nunca le pidas al Señor que te muestre por qué te vienen las cosas. Camina confiando. Camina creyendo. Camina solamente cerrando tu boca y creyendo en Él. Que tu fe ahogue tus sentidos. Que tu fe te diga de que el Señor está al otro lado, aunque no sintáis nada. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Rey, aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estando debajo de la higuera se vio un justo, un hombre como Natanael. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más le pregunto, ¿dónde estaba usted cuando el Señor lo vio? ¿Dónde estaba usted cuando el Señor te recogió? Porque ni siquiera estábamos parados, estábamos tirados, estábamos botados. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ya no había esperanza. Nada. Éramos como ese niño que solamente esperaba la muerte y que vinieran los buitres y se lo comieran. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bendito el día que apareció Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a este Cristo? ¿Cuánto honran a este Señor que despreció el lugar de siendo Dios por venir a salvarnos? Por venir por los perdidos, por los sin esperanza. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, aleluya, gracias. No le bastó con recogernos del suelo, sino que limpió nuestras heridas. Y nos quiso llevar a su casa, nos adoptó, nos dio la adopción. En nosotros hay un espíritu que clama y dice: Abba, Padre.
Nos dejó las arras del Espíritu, diciéndonos que viene pronto, diciendo que no se ha olvidado de nosotros, diciendo que nunca se va a olvidar de aquellos que un día compró. Aleluya. Es cierto, padre y madre se podrán olvidar de lo que dan a luz, pero Jesucristo nunca se va a olvidar. Bendito sea el nombre de Dios. Bendita sangre. Bendito Hijo, aleluya. Tenía gloria en los cielos. Estaban los ángeles, los querubines, los serafines, los ancianos. Estaban, aleluya, los 4 seres vivientes. Pero ¿por qué Dios no necesitaba más gloria? Pero ¿quién entiende de que Dios viniera a la tierra por los pecadores? Si ya tenía toda la gloria. Pero yo le puedo decirle algo. Los ángeles, los querubines, los serafines no van a tener esa alabanza que vamos a tener nosotros. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no saben lo que es estar muertos en delito y pecado. Los ángeles nunca supieron lo que era estar muertos en los pecados. Pero nosotros tenemos de qué agradecerle. Nosotros tenemos de qué adorarle. Tenemos motivo suficiente para bendecir su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay millones de razones para adorarle. Hay millones de razones para bendecir su nombre. Y no hay ninguna razón para quedarse sin alabarle. Al sacerdote Josué le dice el Señor: si tú guardares mis mandamientos y mis decretos, tú también gobernarás mi casa, juntamente con esto, con tus amigos. Amigos los cuales eran sacerdotes. Y de lo cual el Señor dice: estos son simbólicos. Sacerdotes que estaban puestos en esta tierra, que algún día representarían o van a representar lo que nosotros vamos a hacer en los cielos. Vamos a servir en la mesa con el Señor. Vamos a ser sacerdotes ministrando en su presencia. Qué precioso. Vamos a ser sacerdotes que vamos a estar ahí, aleluya, delante del Señor ministrando. Vamos a estar con nuestras túnicas. Vamos a estar, aleluya, con nuestros trajes de sacerdote. Mire qué glorioso. Después de ser una basura, vamos a estar en su presencia como sacerdotes. Se va a restablecer la alabanza. El tabernáculo va a ser levantado. Aleluya. ¿Por qué? Porque van a llegar adoradores. Porque van a llegar adoradores que le van a adorar en espíritu y en verdad. El Señor va a restablecer todas las cosas. Y aún así, si tuviéramos que vivir tribulación, le digo algo, hermano, no se desespere. Si tuviéramos que vivir angustia, a lo mejor juntamente con el mundo, no se desespere. Se lo digo. Porque muchos nos hemos dedicado a entender la Escritura, a comprender, y a lo mejor nosotros vamos a tener que vivir cosas. Pero le digo algo: ponga su confianza en el Señor. Ponga su confianza en aquel que un día te llamó. Cuando Jesucristo llama, no llama para desechar. Cuando Jesucristo llama, es para poder cumplir un propósito. Muramos a nuestras pasiones, muramos a nuestros deseos. Olvidémonos, aleluya, de lo que queremos ser. Y preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo sea? Preguntémosle al Señor. De repente vamos tan equivocadamente caminando. De repente vamos por un camino tan equivocado creyendo de que Dios va con nosotros.
Y vamos a nuestra meta, y vamos detrás de nuestro sueño, y vamos detrás de aquellas cosas que nos gustan. Y vamos detrás de aquellas cosas que nos parecen buenas y bonitas para nuestra vida. Pero te digo algo, en algún momento vayas a llegar al final de ese camino y no te vas a encontrarte con nada, te vas a encontrar de que llegaste a un final y más allá no hay nada. Va a llegar el momento donde ese camino, aleluya, se va a acabar y se van a derrumbar tus sueños y se van a derrumbar tus metas. Y te vas a sentir un fracasado y vas a decir, ¿por qué, Señor, me pasó esto si tú me llamaste? Si tú, Señor, me llamaste para grandes cosas, Señor, si tú me prometiste. Es por eso que vemos muchas veces gente fracasada, gente que estando en los caminos de Dios, aleluya, van tras su meta, van tras su anhelo y después se sienten fracasados. Después se dan cuenta de que habían cometido un error. Hermanos, que usted ni yo cometamos esos errores. Caminemos sirviéndole al Señor, no anhelando nada. No anhelando, hermano, estas cosas terrenales. Si anhela algo, anhele la vida eterna. Anhele la vida eterna, aborrezca el pecado y vamos a ver a Cristo. Anhelemos las cosas que son medulares, las cosas que van a durar para siempre. Las lenguas, las profecías se acabarán. Estas cosas son pasajeras. Las danzas, todas las cosas que vemos aquí, no anhele ser un gran evangelista a lo mejor, o ser un gran predicador de pasarela como muchos son hoy en día. Que vemos que estos lugares son pasarelas de hombres que vienen y quieren mostrar talento. Y esto no se trata de talento, esto no se trata de aleluya, de cosas artísticas, sino que esto se trata de poder de Dios. Es verdad lo que dice un hombre. Muchas veces gente se sube a este lugar ya con una palabra lista. Y cuando yo diga esto, aquí va a quedar la escoba. Y así se suben. Como que el Espíritu Santo fuera manipulable. Como que el Espíritu Santo, cuando yo quiero lo activo. No, el Espíritu de Dios no trabaja de esa manera. Aleluya. Eso es cierto. Por eso que hoy nuestros púlpitos han vuelto pasarela, donde cualquiera pasa y desfila y enciende un fuego y antes de la bendición ya está apagado. Y antes de la bendición ya el fuego ya no queda nada. ¿Por qué? Porque encendió algo que nunca ha sido fuego de Dios. El fuego de Dios no se apaga en el hombre, el fuego de Dios se enciende. El fuego de Dios, aleluya, nadie lo puede apagar. Aunque padre y madre quieran apagar ese fuego, nadie lo puede apagar, porque cuando Dios enciende un fuego, no existe hombre alguno que pueda apagarlo. Él constituyó a sus ministros como llamas de fuego. Dios los constituyó. Por eso es que no procuramos hacerte danzar en danza o forzarte a hablar una lengua. Queremos de que el Espíritu de Dios te encienda para que nunca más te apagues. Cuando el Espíritu de Dios enciende un hombre, este hombre empieza a dejar el pecado. Este hombre empieza a ser diferente. Este hombre empieza a marcar una diferencia en su trabajo, en su lugar, en su colegio. Empiezan a hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque se encendió un fuego. Ese es el fuego del Espíritu. El fuego que muestra vida transformada. El fuego que va quemando el pecado del interior. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. Padre eterno. No nos confundamos, hermano. Hay mucho fuego extraño, mucho. Mire, recuerde esta palabra. Dice el Señor que en los últimos tiempos muchos harían descender fuego del cielo. No específicamente que hagan descender fuego. Se van a subir a estos lugares. Van a mostrar poder falso. Van a mostrar danza, van a ungir, van a caer para atrás, van a mostrar y muchos se van a deslumbrar. Pero el poder de Dios no se manifiesta de esa manera.
El poder de Dios se manifiesta con vidas transformadas, con vidas diferentes, con vidas, aleluya, que un día estaban en pecado y ya nunca más retrocedieron. Es el fuego de Dios, es el fuego del Espíritu. El Espíritu de Dios no es una fusión del momento, no es una zapateada, una saltada en este lugar. El Espíritu de Dios es una vida en Cristo. Hoy, qué diferencia entre danzar aquí y hacer tantas cosas y ver a un hombre con una vida diferente. Y ver a un hombre que a lo mejor no danza, que a lo mejor no hace cosas, pero en su trabajo, oiga, ¿cómo es este? No, este es un hijo de Dios, no tenemos nada que decir de él. Y ojalá llegaran más como este. Qué diferente cuando Dios enciende un fuego, porque ese fuego no tan solamente enciende en su casa, sino que ese fuego empieza a encender a los que están en su alrededor. ¿Por qué? Porque donde hay un fuego y hay una rama seca, este palo seco, aleluya, que está encendido va a prender a todos los demás. Mostremos fuego. Mostremos fuego, hermano. Mostremos el fuego del Señor en nuestra vida. Que el impío nada tenga que decir. Que el impío reconozca y diga delante de Dios que Él nos ha amado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nos gozamos en el Señor porque Dios nos habla. Por eso velamos, hermano. Por eso es que siempre buscamos del Señor y no nos apartamos de Dios, porque queremos conocerle. Se nos vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos, hermano, donde usted tiene que estar preparado. No hablo tanto como de mercadería y cosas así, sino que preparado en el Espíritu. Preparado en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque van a venir falsos, pero falsos que van a hacer muchos milagros y muchas cosas. Y solamente el Espíritu de Dios puede darle testimonios de eso. Porque con sus ojos usted va a creer, pero el Espíritu le va a decirle: mira, ese que está ahí es un anticristo que niega la eficacia mía. Todos aquellos que están en contra de Cristo son anticristos. Todos aquellos que aborrecen lo que el Señor hace son anticristos, hermano, no se confunda. Muchos que niegan la eficacia de su palabra con sus hechos. La niegan con sus hechos, porque con su boca declaran cosas, pero con su vida hacen otra. Niegan la eficacia, y eso Dios los denomina anticristo. Hombres que no van conforme a la Escritura, hombres que no dicen, o sea, que no hacen lo que dicen. Es por eso que nos esforzamos nosotros como hijos de Dios en poder hablar lo que vaya de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, de acuerdo a lo que el Señor nos ha hecho vivir. Que nadie lo engañe, que nadie le diga, aleluya, lo que tenga que hacer. Deje que el Espíritu, y el Espíritu se va a entender con el Espíritu de aquel que le está diciendo: hermano, ¿sabe que vamos a hacer esto? Y el Espíritu le va a decirle: sí, anda con ese. Aleluya. Si hay algo por lo que lloro harto, hermano, y siempre hay una aflicción en mi corazón, es que me gustaría que volviéramos nosotros. No hablo de los milagros, no hablo de las cosas, de los grandes prodigios, pero que volviéramos a la iglesia antigua en unidad. A esa iglesia que era unida, a esa iglesia que nada la apartaba. ¿Qué son las cosas que nos separan? ¿Qué son las cosas que nos dividen? ¿Qué son las cosas que nos tienen separados? Está la madera, está el altar listo, está todo, hermano, pero tiene que estar la madera junta. Nunca se va a encender un fuego poderoso si anda un palo por aquí y otro por allá.
el día que nosotros nos unamos en el Señor, el dueño del fuego va a encender, y no solamente uno, sino que va a encender una iglesia completa, una iglesia entera, y que no va a quemar como quema solamente un palo, sino que una fogata entera, aleluya, que su luz se va a verse de diferentes lugares. Velemos por la unidad de la iglesia, que no nos separen, aleluya, cagüines ni cosas como esa. Ya conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como dice su Escritura, y si estamos en Cristo, y si hemos sido nueva criatura, he aquí un nuevo israelita, he aquí un verdadero israelita. ¿Qué dirá Dios de nosotros ahora? ¿Qué será lo que Dios dirá de nosotros? He aquí un redimido. He aquí un lavado por la sangre de Jesucristo. He aquí uno que ha sido comprado a precio de sangre. Ya es diferente. Antes era un perdido, sin esperanza, y aún sin ley. Nadie me gobernaba, hacía lo que quería. Pero hoy nos sometemos a la autoridad superior, que no es el pastor ni los líderes, es el Señor de señores, el que nos va a darnos la vida, el que nos tiene preparadas moradas, lugares celestiales para sus hijos. ¿En quién esperamos? Esperamos anhelosamente la venida del Señor. Ya no detenga la venida de Cristo, ya no la detenga. Anhele la venida, dígale: Señor, ven, 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 Señor. Ahí se nota cuando de repente estamos comprometidos con el Señor, cuando anhelamos la venida, cuando no queremos que el Señor venga. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiero que venga? ¿A dónde está mi corazón? ¿En qué está mi corazón? La mujer de Lot tenía su corazón en otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Y va a sonar esa poderosa trompeta del Señor. El Señor nos va a llamar a su presencia. Por el nombre de cada uno, quizá, no sé. Pero ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Comentaba con un hermano, de repente nosotros tenemos malos conceptos. Hablamos de trompeta y pensamos de que Dios va a estar con una trompeta. Y realmente también es simbólico. Dice la palabra en el libro de Éxodo que a Moisés se le mandaron a hacer 2 trompetas de martillo, de plata. Y estas trompetas tenían un significado. Cuando estas trompetas sonaban, indicaba de que el pueblo tendría que convocarse todo en un lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de trompeta en el Señor, estamos hablando de una voz con autoridad que nos va a congregar en un lugar. Está hablando de una voz con autoridad que un día nos va a llamar. ¿Por qué decimos esto? Dice en el libro de Ezequiel que la atalaya es como la voz de una trompeta. Su predicación es como la voz de una trompeta. La trompeta está sonando desde el tiempo de los profetas. La trompeta ha estado sonando hasta el día de hoy. Somos trompetas del Señor que estamos sonando. Y no vamos a parar de sonar hasta cuando Él venga. Bendito sea el nombre del Señor. Ya algún día sonará el dueño de la trompeta, el con la autoridad, ese que tiene todo el poder y el dominio. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a hacer sonar.
Se va a estremecer los cielos y la tierra con esa voz, con autoridad, que de los cuatro costados de la tierra va a reunir a sus hijos. Y a la última y final trompeta, dice el libro de Corintios. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados, y a la última y final trompeta vamos a ser transformados. ¡Qué glorioso! ¡Qué bendito! Espere, no sabemos cómo nos va a llamar el Señor. No sabemos cómo nos va a decir. Nos va a llamar por nuestros nombres nuevos. Nos va a llamar, aleluya, no sé. Vengan, suban mis hijos, los redimidos. No lo sabemos. Pero tenemos que estar alerta. Va a sonar esa trompeta que va a reunir a sus hijos, que nos va a reunir de los cuatro costados de la tierra, con un solo propósito de alabarle a Él, con un solo propósito de entregar la adoración. Y como lo decíamos, no como los ángeles, porque en nosotros hay un agradecimiento mayor, porque fuimos redimidos, fuimos limpiados del pecado, fuimos, aleluya, hombres muertos en delito y pecado, pero que hoy tenemos vida y vamos a tener vida una eternidad. Los ángeles no anduvieron en el mundo pecando, los ángeles fueron para la alabanza de Dios y están ahí, y aún están ahí adorándole. Pero nosotros sí vamos a saber por qué adorarle. Eso es glorioso, hermano. Como dice la alabanza, no lo puedo entender, pero Él me ama. Y así es, así es. Y nos gozamos en esa alabanza. No entendimos nada, pero sabemos de que nos ama. No entiendo nada, Señor, pero te siento. Señor, no entiendo nada, pero quiero seguir amándote. Algún día voy a entender. Dígale si no entiende: Señor, no entiendo nada, pero algún día. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo último, hermano, para terminar. Así como el esposo ama a la esposa, Jesucristo nos compara con Él. Jesucristo se compara al esposo. Y el matrimonio es un vínculo que constituyó Dios. El matrimonio es un vínculo que Dios lo constituyó desde el principio, que fuera inalterable. Y también hay simbolismo en esto, de que Dios constituyó esto inseparable. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo no tiene otro lugar sino al lado de Él. Él escogió esposa, Él nos toma a nosotros, y Él no se va a ir a las bodas sin nosotros. Él no se va a ir a las bodas con otra. Él no se va a ir a las bodas con otra que encontró en el camino, sino que nos prometió venir por nosotros. Entonces usted tiene la confianza. Tiene la confianza en el Señor, de que Él va a venir, de que Él no es como los hombres terrenales. El hombre que se aburre de una mujer y toma otra, Él no es así. Hemos cometido muchos errores, a lo mejor muchos pecados, pero Él tampoco ni siquiera ha pensado en tomar a otra. Él te escogió a ti, y aún conociendo tus errores, aún conociendo tus falencias, decidió escogerte a ti. ¿Y cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle si con nuestro error Él nos amó? Si con nuestra indeficiencia Él nos quiso tomar. Él nos quiso, aleluya, adoptarnos como hijos y hacernos su esposa. La iglesia de Jesucristo, sin mancha, sin arruga, dice Él. ¿Por qué? Porque con su sangre la lavó y la redimió. Bendito sea el nombre del Señor. Y asimismo en esta tierra, cada esposo, nosotros los hombres, honremos a nuestra esposa. Honrémosla. Demos favor no merecido lo que recibimos gracia. Recibimos gracia. ¿Cuántos recibieron gracia de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos recibieron gracia de Dios? Gracia significa favor no merecido. De repente, muchas veces,
Hay errores, hay cosas que se cometen dentro del matrimonio. Pero tampoco al hombre le da el derecho para juzgar o no perdonar. ¿Por qué? Porque tú y yo recibimos favor no merecido, por lo tanto tenemos que también dar favor no merecido. A lo mejor no se lo merecerá, pero Dios también, tú no lo merecías y Él te lo dio. Bendito sea el nombre de Dios. Demos favor no merecido a nuestro amigo, a nuestro enemigo, a aquellos que no nos aman. A lo mejor no se lo merecen, pero en mí está Cristo y llamamos a todos.